El hecho de que se haya bautizado Manaure con todas sus tribus significa mucho. O sea, significa que logró no solo en el momento entender el Evangelio, entender la fe católica, porque era apenas incipiente, pero sí dice de las posibilidades de comunión que este hombre tiene y las posibilidades espirituales que considera. La iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica, cuyo fundamento está en las Sagradas Escrituras, el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Allí, versículo 16, donde Jesús congrega a sus discípulos y les dice, vayan y evangelicen todo lo que yo les he comunicado y bautícenlos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una cruz hecha del cují, donde abajo de él tenía las actividades el cacique Manaure, pero también donde se bautizó y donde se hizo la primera misa en este territorio, digamos, occidental, dentro de la América del Sur. La arquidiócesis de Coro tiene una importancia muy grande, el hecho de que fuera la primera diócesis que se fundó, se creó en Venezuela. Porque los primeros misioneros, y luego en el transcurso de estos 490 años de existencia, todos esos misioneros y esos sacerdotes que han pasado por esta tierra falconiana, han dejado una impronta muy grande, una impronta muy importante en el pueblo, sobre todo una fe muy arraigada. Es un pueblo que se siente profundamente católico, cristiano, en sus orígenes, y tú no encuentras una persona en el estado Falcón que no tenga esa vinculación con la iglesia de alguna manera. A la base de la fundación de la arquidiócesis de Coro y de la ciudad de Coro hay unos hechos, unos precedentes importantes que debemos conocer. Uno, que Juan de Ampíes había escuchado ya las prédicas desde las casas en Santo Domingo, donde hizo una estación por arreglar un barco y había conocido aquella parte de los indios tienen alma, ellos son hermanos y deben ser tratados como hermanos. Por otro lado, nosotros tenemos en Falcón una cultura muy ancestra, se calcula entre 14.000, 16.000 años antes de la hora. En este sentido, nos encontramos una cultura madura, una cultura capaz de vivir en paz, una cultura religiosa, profundamente religiosa. El caquetillo es un hombre religioso que cree en el espíritu de la naturaleza, que cree en la paz, que cree en las posibilidades de vivir junto, en comunión con los demás, etc. Entonces, en este momento se da este encuentro con estas dos realidades. Por eso, Coro tiene una particularidad en cuanto a la fundación de su ciudad. O sea, aquí, primero, no hubo violencia. Aquí Manaure recibe a Ampíes como un visitante, recibe a Ampíes como un amigo, y Ampíes reconoce la autoridad de Manaure sobre su territorio. De hecho, le pide permiso para fundar una ciudad que, dicen los historiadores, a 10 leguas de la ciudad donde habita el cacique Manaure. Y así se funda Coro. Esto se logró en el año 1527, en julio de 1527, donde las dos partes, tanto la indígena con una cultura diferente a aquella que traían los europeos con Juan de Ampíes, lograron tener un lazo de amistad, pero también un lazo de hermandad que ayudó a fortalecer y a estructurar estos espacios para hacerlo con más capacidad, digamos, cultural, social y a futuro eclesiástico. El 23 de noviembre de 1528 se abre paso a un trabajo más sacramental, un trabajo más de formación poblacional que tanto el Diao Manaure y su gente se propusieron en
adoptar la fe católica a través del bautismo. Y esto se hizo en el espacio donde nosotros conocemos como la ribera del río, en la explanada, donde ellos buscaron, debajo de un cují, hacer sus actividades. Y es de allí donde se bautizaron, pero lograron el espacio iconográfico para poder de ese cují a futuro crear lo que hoy conocemos como es la cruz de San Clemente. Las huellas del pasado han reflejado en ti tu perfil colonial. La Santa Cruz de San Clemente es nuestro símbolo, es nuestra identidad. Una cruz hecha del cují, donde abajo de él tenía las actividades el cacique Manaure, pero también donde se bautizó y donde se hizo la primera misa en este territorio, digamos, occidental, dentro de la América del Sur. Es nuestro valor cristiano que nosotros lo veneramos, lo valoramos como un hecho que nos nutre dentro de la feligresía y dentro de todas aquellas actividades que se hacen en torno a esa cruz. De la Casa fue atacado por esto muchas veces. Sin embargo, con el tiempo su idea caló. Y estas ideas fueron escuchadas nada más y nada menos que por Juan de Ampíes, quien una vez que viene a Coro, viene alimentado con ese evangelio que predicó de las casas, y él intenta en Coro mostrar la belleza del evangelio a través del reconocimiento de Manaure y su pueblo como hermanos, es decir, como hombres con alma y no como simples animales. El hecho de que se haya bautizado Manaure con todas sus tribus significa mucho. O sea, significa que logró no solo en el momento entender el evangelio, entender la fe católica, porque era apenas incipiente, pero sí dice de las posibilidades de comunión que este hombre tiene y las posibilidades espirituales que considera. Él asume los dioses del visitante. Los caquetíos, una población sumamente poblada, grande, está ubicada no solamente en este espacio, digamos en este centro, de que hoy es el centro de la ciudad, sino también abarcó todo lo que es la parte occidental. De hecho, Yaracuy, Zulia, Lara, estaban ellos poblados. El monje de las Casas, Bartolomé de las Casas, introdujo una variante importantísima, ¿no?, que siempre se ha citado como esa lucha de la Iglesia por los derechos humanos, ¿no? Él afirmó: los indios tienen alma. Si los indios tienen alma, significa que son creados a imagen y semejanza de Dios también. Y si son creados a imagen y semejanza de Dios, son nuestros hermanos. Merecen todo lo que nosotros nos merecemos. Eso indica la equidad, eso indica la justicia. Partiendo de ese hecho, ya en la fecha del bautismo del diao del cacique Manaure, se abre un paso y un proceso interesante en la historia coreana. ¿Por qué? Porque ya empiezan los primeros cristianos a través de esta población indígena, pero también empieza a enriquecerse la población ubicándose, buscando la manera de crear la estructura, lo que llamamos nosotros la estructura de civilización. Y este cambio cultural religioso se da en Coro. Precisamente creemos que ha sido en este hermoso lugar donde se simboliza aquel acto de fundación de la ciudad
en la espiritualidad caquetía, en la unión de la espiritualidad caquetía coreana con la espiritualidad cristiana. Ese intercambio de fe profundo entre estas dos culturas y en estas dos naciones, podemos decir. La primera diócesis de América del Sur. Es el primer espacio que el Papa Clemente VII denominó como la primera diócesis. Existió también como la primera capital de Venezuela. Y esto es de relevancia, la importancia, el lugar donde nos encontramos, porque aquí fue donde nació precisamente la evangelización en este continente. Es un homenaje realmente a la cultura caquetía, es un homenaje a la sencillez del caquetío, es un homenaje al servicio del caquetío, a la capacidad de servicio del caquetío, es un homenaje a su idiosincrasia, es un homenaje a esa fidelidad, a la palabra dada a Ampíes, a la palabra dada al reino español de fidelidad. Es decir, o sea, cuando el Papa ofrece la primera diócesis es en honor a ese hecho, a ese gesto de la población caquetía coreana de la época. Y entonces se dio un nuevo código en el año 1983 con el Papa Juan Pablo II, que estuvo también al frente quien fue su sucesor, el Papa Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger. Pero en este nuevo código trae unas expresiones que van a ayudar no solo a la comprensión, sino también a la asimilación y a la práctica del contenido que se le va a dar. Cuando se habla de diócesis, se dice que la diócesis es la porción del pueblo de Dios encomendada a un obispo, porción del pueblo de Dios. Por ejemplo, en esta diócesis hemos tenido 17 obispos. Para que se pueda lograr la erección de diócesis, es que tenía que tener una población ya cristianizada, ya evangelizada, y es de allí donde los indígenas estaban preparados para recibir a un nuevo obispo. Cuando viene la definición se habla que se le encomienda, el Santo Padre le encomienda una diócesis, que es una porción del pueblo de Dios, para él gobernar, educar y dirigir. Esas son las tres características que tiene el obispo para estar al frente de la iglesia particular que se le confía. En este sentido, luego es elevada también a ciudad pontificia y recibe de España también el título de indios de Real Corona, que no pueden ser esclavizados. Entonces, si se dan cuenta, la belleza de este hecho se encuentra en la grandeza de una cultura, en la grandeza del coreano, y también hay que decirlo, en ese deseo del español, en este caso de Juan de Ampíes, de poder donar a esta cultura su ser persona, porque ya de las casas lo había predicado. Es decir, estos indígenas merecen ser hermanos, no simplemente objetos de uso de nuestro poder, sino realmente hermanos en la fe. Entonces, ya por el 21 de julio de 1531, tenemos entonces este dato histórico importante con el Papa Clemente VII, que fue el que dio precisamente la bula para que se fundara esta primera diócesis de América del Sur. Su primer obispo fue don Rodrigo de la Bastida. El proceso muy interesante, el proceso muy catequético, ¿no? Porque el obispo no solamente vino con miras a ser, digamos, evangelizador, sino también fue político, ¿no? Porque en Santo Domingo le dieron la jerarquía de también ser gobernador. Entonces, gracias a este trabajo, él logró lo que se conoce dentro de los escritos coreanos, la primera edificación de la Catedral de Coro.
Entonces él dice que él lo hizo de barro y de paja lo mejor que yo pude hacer. Lamentablemente, pues la invasión de los bárbaros trajo pues destrucciones y ataques que manifestaron preocupación por la iglesia, y de allí naturalmente que al ver estos ataques se vio que no era oportuna la ocasión de continuar la iglesia aquí y la representación de la iglesia en el obispo. Se hace el traslado entonces a Caracas. Ya por el año 1600 encontramos también otra invasión que trajo como consecuencia una destrucción de lo que ya se había logrado de este hermoso templo que hoy llamamos la Catedral Basílica Menor Santa Ana de Coro. Y esto trajo como consecuencia un segundo traslado a la ciudad de Barquisimeto. Desde allá gobernaba el obispo este territorio de Venezuela. Y tenemos una tercera restauración con Lucas Guillermo Castillo. Ya para esa tercera restauración vamos a tener entonces una tercera disposición de la iglesia para dar entonces una estabilidad, y de allí se mantuvo hasta este momento. Porque los primeros misioneros, y luego en el transcurso de estos 490 años de existencia, todos esos misioneros y esos sacerdotes que han pasado por esta tierra falconiana han dejado una impronta muy grande. Uno tiene que ver también la intervención divina, porque a veces estas cosas suceden y uno dice, bueno, Coro perdió tanto o Coro ganó. Yo creo que nosotros hemos ganado. Sobre todo una fe muy arraigada. Es un pueblo que se siente profundamente católico, cristiano en sus orígenes, y tú no encuentras una persona en el estado Falcón que no tenga esa vinculación con la iglesia de alguna manera. Los obispos que hemos tenido como Monseñor Roberto, Monseñor Ovidio Pérez Morales y Monseñor Iturriza Guillén, cuyos restos reposan aquí en la catedral, ellos dieron fe de cómo el evangelio que se sembró en esta tierra de Caquetíos ha tenido grandes frutos. Hoy, por ejemplo, tenemos 42 parroquias, pero debemos recordar también que teníamos punto fijo, la península de Paraguaná dependía de Coro, y ya hoy se ha desmembrado por ser una porción también bastante significativa del pueblo de Dios, y entonces quedó como sufragánea de esta diócesis de Coro. Por eso es tan importante, porque estamos recogiendo los frutos de todos estos años, de estos 490 años que estamos celebrando, y estamos además sembrando nuevas semillas. Y es precisamente que ahora, en estos momentos, en la actualidad, la Arquidiócesis de Coro se encuentra en un proceso muy bonito y muy significativo. Estamos tratando de ver cómo nos organizamos, cómo organizamos mejor la pastoral en nuestra iglesia particular, sobre todo teniendo en cuenta al Concilio Vaticano II, que nos habla de una iglesia pueblo de Dios, en donde todos los hombres que pertenecemos a esa iglesia tenemos una responsabilidad que cumplir. No solamente es el obispo, los sacerdotes y las religiosas, no. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir como bautizados. Partiendo de eso del Concilio Vaticano II, partiendo también de las tantas conferencias episcopales que se han realizado, de las 5 conferencias episcopales que se han realizado en América Latina, y sobre todo también partiendo del Concilio Plenario de Venezuela, que fue muy importante para nuestra iglesia en la nación, estamos tratando de organizar un plan de pastoral que nos facilite a todos los miembros de la iglesia una mayor eficacia en la evangelización de nuestro pueblo. Yo pienso que Coro todavía tiene mucho que dar en cuanto a la evangelización. Siempre lo he dicho, todavía nosotros tenemos muchos jóvenes activos en la iglesia, pero que a veces no saben de dónde venimos, ni siquiera entienden por qué sienten algo cuando le colocan al Santísimo al frente. ¿Por qué lloro? O sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo me siento arropado por este misterio? ¿Por qué? Porque tú eres un caquetío que recibió la fe. Y eso es una cosa que pasó a ser natural en nosotros hasta el punto de poder llevar. Ahora, tenemos el compromiso, todos los católicos, tenemos el compromiso de pasar esta grandeza de fe a las futuras generaciones. Esto es verdad. Que no se muera el legado, que no
el legado no cese, esa transmisión de la fe, porque el Señor ha hecho una obra inmensa en nosotros, antes de la llegada de los españoles y con la llegada de ellos. Y es importante que nosotros logremos también pasarla a múltiples generaciones en el futuro, porque el Evangelio fue sembrado en esta tierra. No hay otra misión, es evangelizar, llevar la buena nueva de Cristo a quien lo necesite. Y para eso no se puede hacer a lo loco, no se puede hacer cada quien por su lado, sino que debe haber una organización, una planificación que nos permita una mayor eficacia en nuestro trabajo pastoral. Por eso hemos comenzado desde hace unos años atrás la elaboración de un plan de pastoral, que también tiene una característica muy especial, y es que partiendo de lo que el Papa Francisco ha insistido mucho en estos últimos tiempos, y la Iglesia en general, el Papa Francisco simplemente ha manifestado lo que en lo más profundo del corazón llevamos muchos católicos pensando en el Concilio Vaticano II. Estamos tratando también de implementar lo que significa la sinodalidad. La sinodalidad es caminar juntos, pero no caminar una persona junto con otra, dos más, no. Les recuerdo en primer lugar lo que significa ser miembros del pueblo de Dios. Es decir, que todos estamos llamados a evangelizar, no solamente el obispo, no solamente los sacerdotes, no solamente los religiosos, sino todos, sin excepción de nadie. Tenemos que evangelizar. En este momento estamos recolectando datos en todas las comunidades parroquiales, en todos los pueblos, en todos los caseríos, donde podemos buscar algún dato, los estamos buscando, para hacer como un mapa o hacer un modelo de realidad. Es decir, esto es lo que somos, esto es lo que tenemos, lo bueno, lo malo, lo que tenemos que mejorar, lo que nos falta, etcétera, etcétera. Para eso necesitamos tener ese mapa, ese modelo de la realidad que en este momento estamos realizando. Dios se sigue manifestando a través de los signos que encontramos en la historia personal y en la historia comunitaria de la humanidad. Se sigue manifestando Dios. Y para mí, en Falcón, hoy se está manifestando de esa manera. Nos está diciendo, mire, ustedes tienen 490 años de haber sido creados como dioses y por lo tanto yo necesito que ustedes den un paso más. Necesito que no se queden estancados, que caminen más hacia adelante. Es para mí lo que está diciendo Dios en este momento. Y por eso queremos celebrar estos 490 años de la creación de la diócesis de Coro con mucho entusiasmo. A lo mejor hemos disminuido el paso por circunstancias especiales, pero no nos hemos detenido. Ahorita tenemos que seguir dando el paso hacia adelante, buscando la manera de responder a lo que Dios nos está pidiendo en este momento, en esta circunstancia, en esta historia que nosotros estamos viviendo. Por eso los invito a todos, sobre todo a todos los que vivimos aquí en la Arquidiócesis de Coro, para que todos juntos caminemos hacia la construcción de esa iglesia ideal que queremos en el Estado Falcón, para que todos juntos caminemos bajo esa dinámica de trabajar unidos y organizados por una iglesia que pueda prestar el mejor servicio posible en cuanto a la evangelización de nuestro pueblo, que por cierto, hoy lo está necesitando mucho. En este momento es muy necesaria la presencia de la buena noticia del Señor Jesucristo en nuestro pueblo, que las angustias, las tristezas, los gozos y las alegrías que tiene nuestro pueblo encuentren en la buena noticia, en el Evangelio del Señor Jesucristo, una respuesta que le anime a ellos a resolver los problemas y a seguir viviendo con alegría las cosas buenas que se han logrado en estos 490 años de la creación de la diócesis de Coro. Con esa esperanza de que estamos acompañados en primer lugar por Dios y en segundo lugar por nuestra querida patrona, Nuestra Señora de Guadalupe del Carrizal, que ella nos ayude a llevar a su Hijo Jesucristo a tantas personas que lo necesiten y que ayude a esta iglesia arquidiocesana a vivir con entusiasmo y alegría la misión que nos ha encomendado. Que el Señor pues los bendiga y yo les imparto la bendición como arzobispo de esta iglesia particular. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la Señora de Guadalupe y su Hijo Jesucristo nos acompañen siempre. Amén.